Para esta tarde nos va a acompañar Andrés Ignacio Silva, quien es consultor político y también abogado. Gracias por acompañarnos en Argumentos. Gracias a ti, Soriami. Bien, y precisamente uno de los temas que viene siendo noticia ya para esta semana es el tema electoral. Pero además del tema electoral, también hay otras noticias con lo que tiene que ver a las restricciones que anunció el gobierno de Estados Unidos hacia diferentes países, entre ellos Venezuela, el tema de los vuelos, también lo que veíamos en noticias en Colombia y también otras noticias que se han generado durante el fin de semana también en Estados Unidos. Y me gustaría, bueno, como hablar quizás de este panorama internacional, de lo que es noticia, de estas incidencias, cómo también esto influye en la dinámica en Venezuela y que, bueno, podamos cerrar también con el panorama político venezolano. Así que, bueno, de inicio, saber y conocer tu opinión sobre estas restricciones que emitió pues, el gobierno de Estados Unidos y que entraron en vigencia este 9 de junio. Para muchos había confusiones, si podrían viajar quienes tenían su visa vigente o no, cómo queda todo este tema, pero más allá de eso es entender a qué viene también esta dinámica de política, si es algo realmente una decisión política, una decisión de seguridad, y tiene que ver, bueno, con todo esto que ya ha anunciado Donald Trump de todas sus medidas migratorias y que, bueno, veíamos también que, por ejemplo, reciente en Los Ángeles hay protestas por el tema de los migrantes y todas las decisiones también que se han tomado. Bueno, Soriami, desde el punto de vista social, esto pareciera ser un plan, a pesar de haber sido anunciado con tanta antelación, Trump durante su campaña, uno de los principales temas que tocaba y repetía era que iba a haber un plan de deportaciones masivos, era que iban a restringir el acceso a los Estados Unidos, pero esto es algo que él también comentó en su primera campaña y se implementó de una manera muy puntual. Hubo algunos países del Medio Oriente a quienes se le aplicaron medidas similares a las que nos están aplicando hoy en día, pero de resto, por lo menos el proceso de visados, de visas estudiantiles, de negocios, de turismo, se mantenían iguales a como se han mantenido durante toda la historia de los Estados Unidos. En estos momentos pareciera haber hasta una especie de improvisación por parte de la administración Trump. Porque si del tema social nos movamos al tema político, Donald Trump, por el capricho que tiene de querer cerrar a los Estados Unidos y de pasar a ser una proyección del país que representa a la libertad en Occidente, querer pasar a ser un país recluido y un país aislado del resto del mundo, Donald Trump se está cargando con el capital político, sobre todo latino, que desde hace tantos años ha ido construyendo el Partido Republicano. Si se ven los números que lograron enviar a Donald Trump a la Casa Blanca, vemos que el voto latino es aproximadamente el 30% de ese voto que lo logró montar en la Casa Blanca. Y de aquí a 2 años que tienen su primer reto electoral, que son lo que llaman los midterms, las elecciones a medio término que determinan algunos puestos del Senado y del Congreso para ellos, yo pienso que sin necesidad de hacerles campaña les va a pasar factura. Y si sumamos 2 años más a cuando un nuevo republicano vaya a enfrentarse a algún demócrata en las elecciones presidenciales del 2028, pues van a arrasar a los republicanos porque ese capital importante demográfico que es el voto latino va a verse perdido en su totalidad porque son políticas indefendibles por los Estados Unidos. Y esto también cómo influye en la dinámica de los venezolanos, ¿no? Porque esto genera incertidumbre, venezolanos que están en Venezuela, los venezolanos que también están en Estados Unidos. Bueno, cuando analizamos los conflictos geopolíticos de la escala de lo que puede ser la proyección internacional de Venezuela, normalmente para la comunidad internacional se separan 2 bandos, la opinión de los Estados Unidos y la opinión de China o Rusia, dependiendo de la situación. Normalmente buena parte de Occidente, sea el continente americano, sea en algunos países en Europa, automáticamente están del lado de los Estados Unidos en este tipo de conflictos por lo que representa a los Estados Unidos. Y bueno, y hay otros países como lo son algunos aliados típicos de Venezuela, Irán, Rusia, China y otros que suelen estar del bando de China o de Rusia. En un contexto donde no solo Estados Unidos pareciera estar poco a poco saliendo de Venezuela, sea con estos cambios en las licencias para operar empresas como Chevron en Venezuela, sea por el tema de las sanciones y otros que están dejando a Estados Unidos con menos influencia y permitiendo que otros países como estos que mencioné anteriormente aumenten su presencia dentro de Venezuela, estamos además teniendo a un país que está violando derechos humanos con el tema de las deportaciones masivas, con el tema de que se considere la suspensión del habeas corpus, que jurídicamente es algo que se tiene más de un siglo que en el mundo desarrollado no se implementa. Es decir, ellos mismos se están cargando su capital político y ellos mismos están arriesgando sus alianzas porque mientras haya países como Venezuela con situaciones controvertidas ante la comunidad internacional,
cada vez va a ser menos el apoyo que ellos van a tener para implementar sus políticas en el país, lo que le deja abierta la oportunidad a otros países para aumentar su influencia sobre un país como Venezuela. En ese panorama, ¿qué pudiéramos esperar que pase en los siguientes días y cómo se siguen desarrollando, por ejemplo, bueno, esas conversaciones que vimos en un inicio entre Estados Unidos y Venezuela? Bueno, yo estoy convencido de que al igual que muchas otras de las políticas que Donald Trump ha intentado implementar en este corto tiempo, porque además algo interesante, uno siente que Trump tiene años mandando y realmente este segundo periodo todavía está a 2 semanas de cumplir 6 meses. Es decir, apenas están empezando. Faltan 3 años y medio todavía de mandato de Donald Trump y mira cómo tienen las cosas. Pero en ese corto tiempo han habido varias políticas que ha intentado implementar y que las Cortes son las que lo han bloqueado. Distintos jueces y la Corte Suprema han restringido ese poder desaforado que le está intentando ejercer y yo estoy seguro que con este tipo de política va a salir algún juez en las próximas semanas a bloquearlo y a revertir esta política. Pero además de eso, ¿qué podemos esperar? Donald Trump no pareciera estar frenándose ni resguardándose con ninguna de sus políticas. Él, que es una persona que a diferencia de prácticamente todos los presidentes americanos, él no ha construido partido, él no es un tipo militante, él es un empresario que utilizó al Partido Republicano como un vehículo, como una herramienta para llegar a la Casa Blanca, con una retórica que gustaba a ese público conservador, un poco radical americano, las mayorías silenciosas, como le dicen en el país, y lo que Trump está demostrando es que en efecto, él llegó sin haber construido una vida de ese partido y él no siente ningún arraigo real por el partido, y estas acciones que él está teniendo lo que van a generar es que cada vez pierda más apoyo dentro de los republicanos, que saben que de aquí a 4 años ninguno de ellos como sucesor de Trump va a tener alguna posibilidad de llegar a la Casa Blanca si Trump sigue con este tipo de políticas. Bien, y el tema de negociaciones Venezuela, Estados Unidos y bueno, de ver qué expectativas hay para los 6 meses que restan de este 2025. Bueno, él ahí tiene 2 fuerzas completamente distintas dentro de su administración. Hay personas como Marco Rubio que mantienen una postura mucho más radical, una postura que pretende también aislar a Venezuela del mundo a través de sanciones, a través de estas evaluaciones respecto a la situación de Venezuela, que muchas veces no se adecúan a la realidad de lo que se vive a lo interno del país, a veces también promovido por personajes que hacen vida política desde el exterior pretendiendo mandar cómo deberíamos vivir en Venezuela, y eso está perjudicando la política internacional de Donald Trump. Pero hay otros personajes como Richard Grenell que sí confían en las distintas posturas de apertura internacional. También están, a pesar de que él no ha sido muy abierto respecto al tema de Venezuela, hay personas como su vicepresidente, J.D. Vance. J.D. Vance en entrevistas ha hablado acerca de la efectividad de levantar sanciones para acercarse a otros países, para generar diálogo, para tender puentes de apoyo entre los países. Por ejemplo, uno de los principales promotores de que a países como Rusia se le levanten las sanciones de los Estados Unidos es el vicepresidente actual de los Estados Unidos. Entonces, yo pienso personalmente que en estos momentos hay 2 posibles sucesores para el 2018, J.D. Vance y Marco Rubio. Y por la manera en la que se está manejando el gobierno americano, pareciera que Donald Trump quiere quemar a uno para promover al otro. Y si me lo preguntas ahora, pareciera que quien quieren quemar es a Marco Rubio. Claro, y que eso también va a tener incidencia porque, uno de los actores que ha sido allí influyente en la dinámica con Venezuela ha sido también Marco Rubio. Nos corresponde ir a la pausa, regreso, seguimos con más argumentos.